En los últimos días ha sido muy comentado un informe sobre la crisis social que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia entregó al Ministerio Público, que tendría tecnología Big Data. Pero, ¿qué es exactamente el Big Data? Bueno, es un concepto usado hace varios años para referirse al análisis de grandes volúmenes de información proveniente de Internet y de los datos que dejan los usuarios al navegar. ¿Cómo se puede sacar provecho de esta herramienta? ¿En qué áreas está siendo utilizada? Bueno, es lo que queremos conversar con Carla Bairetti, académica de la Universidad de los Andes e investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un concepto, decíamos, que ha estado aquí en el centro de la controversia en los últimos días, pero pareciera que se aplica para muchas cosas Big Data, o que ha sido a veces sobreutilizado. ¿Qué es exactamente el Big Data? ¿De qué estamos hablando? Bien, partamos por el hecho de que todos los días nosotros generamos datos, ¿ya? Desde que nos levantamos estamos generando datos. Por ejemplo, vemos nuestro correo electrónico y ya estamos generando algo. Tomamos un auto o tomamos el bus y eso vuelve a generar datos en cada uno de los momentos. Posteamos fotos y eso genera información, y genera un poco la huella digital que uno va teniendo en lo que hace día a día. Ahora, cuando hablamos de Big Data, que como tú mencionabas, es un concepto que viene hace muchos Exacto. años, el tema ahora es por qué es tan interesante y por qué es tan relevante este tema, es porque anteriormente los datos no se podían tratar de juntar todos y tratar de procesarlos de manera eficiente. Hoy en día tenemos computadores que ya pueden agarrar millones y millones de datos y procesarlos y tratar de sacar un valor a esos datos, que eso es lo más importante. Entonces, lo que hacemos es pensar en esas 3B que son tan mencionadas, que uno dice, bueno, el volumen, es decir, muchos datos, la velocidad a la cual uno puede procesar esos datos, y lo último es también la variedad que existe de los datos. No solamente tenemos datos numéricos, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos audio, y todo eso genera muchísima información que me da valor para tratar de predecir ciertas cosas. Ahora, estamos hablando de una gran cantidad de datos que no pueden ser procesados por un computador común y corriente. En el fondo, claro, requiere cierto nivel de tecnología para poder tomar todo esto y poder ir sacando ciertos cruces de información. Los análisis los hacen otros, ¿no? Pero en el fondo lo que importa es cómo esa información se va cruzando y va generando ciertas Claro, veamos pistas. el caso simple de un retail, por ejemplo. Si yo tengo que tratar de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a vender el día en esta temporada? Yo no solamente necesito la información de mis productos y de mis categorías de mis productos, sino que también necesito información acerca de qué es lo que pasó años anteriores, qué tiene que ver con el clima, por ejemplo, porque yo sé que tengo que entregar cierta vestimenta para determinados momentos del clima, y hay muchos cruces de información que es necesaria, y de esa manera uno puede lograr predecir mejor, por ejemplo, la demanda y qué es lo que voy a ofrecer en mis tiendas para esta temporada en particular. Por lo tanto, Carla, me imagino que entre más fuentes de información de datos, mejor es la calidad de esa información. Claro, tenemos un montón de fuentes, un montón de elementos en donde uno va cruzando estos datos, y de esta manera uno logra entender un poco también en ciertas ventanas de tiempo qué es lo que va a pasar en cada momento. Ya, por ejemplo, si quiero poner una tienda en un lugar determinado, tengo que ver en qué lugar me conviene estratégicamente posicionarlo, y eso tiene que ver también con dónde vive la gente, y esa información no solamente es del área del retail que tiene los productos, sino que también tengo que conocer a mis clientes, tengo que poder segmentar y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con esta información y de qué manera la voy a utilizar de manera adecuada para que pueda sacarle un cierto valor a estos datos? Claro, en ese sentido, estoy pensando justamente en la controversia que se ha generado, ¿no? Tener información de solamente una fuente, que podría ser Twitter, puede que no entregue una gran cantidad de información relevante para un análisis. O sea,
requeriría mayor cantidad de fuentes para poder cruzarlas y poder sacar conclusiones más exactas. Correcto, tengamos en cuenta que Twitter es una red abierta, por lo tanto hay muchos sesgos. Entonces puede ser que uno tome datos que no representen al 100% de la población. Ese es un problema grave. Luego con estos datos, por ejemplo en texto, uno lo que hace es generar esto que se le llama las nubes de palabras, y uno ve cuáles son los tópicos que se están tratando en un determinado momento. Ahora, eso es a nivel descriptivo, no a nivel de causalidad. ¿Ya? Uno no puede con esa fuente únicamente tratar de sacar conclusiones. Uno tiene que ver también fuentes desde otros lados, ver la información que existe por detrás y no solamente de las fuentes que son abiertas. Entonces uno mezcla estas diferentes fuentes y en base a eso uno saca conclusiones a través de diferentes algoritmos y procesos que uno puede combinar. Tú hablas de un tema interesante que tiene que ver con los sesgos que se pueden generar, es decir, uno puede hacer análisis errados si es que no toma bien los datos de la fuente de la que provienen. En ese sentido, Twitter no representa, como decías tú, a toda la población y puede también ser manipulado de alguna manera. Sí, perfecto. Puede ser manipulado, puede ser que yo tome un periodo en el cual una determinada cantidad de gente de un cierto criterio hizo comentarios, entonces tampoco es demasiado confiable. Ahora, es una fuente que me provee muchísima información, por lo tanto es muy útil. Mucha gente investiga sobre estos datos que se publican y es la opinión directa de las personas, lo cual es muy enriquecedor. Pero también vamos a tener otras cosas que son fuentes externas, gente que también puede hacer una cierta maldad para generar más comentarios a favor de tal idea o no. Ese es lo complicado si uno no contrasta con una fuente más verídica o puede tratar de entender cómo es el comportamiento de estas redes. Porque también cuando uno ve los mapas de palabras, que claro, uno ha visto esas nubecitas, ¿no?, donde hay palabras grandes que han sido las más utilizadas, no necesariamente puede darle una valoración a esa palabra, o sea, puede que haya sido utilizado de manera negativa, positiva, en algunos casos es más evidente, pero en otros no necesariamente. Claro, lo que uno hace es resaltar en estas nubes como las palabras más citadas, ¿ya? Hay otros estudios que dicen, bueno, voy a citar las palabras, pero en cierto conjunto, no es lo mismo que yo ponga, por ejemplo, en el tema de cuando uno va a un restaurante, uno lo que busca son los comentarios de la gente, entonces uno lo que ve es servicio. Pero servicio no me dice nada. Ahora, que me diga excelente servicio o mal servicio, o en cierta forma uno lo pueda colorear de manera positiva o negativa, eso sí da un poco más de información. Pero recordemos que esto es información descriptiva, ¿ya? No puedo ver una causa, un efecto a través de esta nube de palabras. Claro. Para esto uno tiene que investigar un poquito más a fondo y tener otro tipo de algoritmos que no son solamente el análisis descriptivo de esa gráfica que me muestra, al fin y al cabo, esta nube de palabras. Porque hay un elemento adicional que tiene que ver con los famosos bots, ¿no? Que son cuentas que son creadas, no son personas, sino que son cuentas para ya sea apoyar una causa o rechazar un cierto concepto, personaje, figura política, en fin. Por lo tanto, eso también se presta para una manipulación y una distorsión respecto a lo que está ahí en las redes en términos de opiniones. Correcto, o sea, el gran problema es eso, o sea, es una fuente abierta, es una fuente extremadamente valiosa, es muy rica porque contiene el comentario de las personas reales y en el momento que uno lo dijo, que puede ser que haya sido en un momento en que está enojado y al día siguiente uno cambia de discurso. Entonces, también hay que ver, por eso mismo, la ventana de tiempo en la cual uno saca esa información y qué es lo que pensaba esa persona y después la tiene que contrastar también como cómo se movió, si esas fuentes en realidad son reales o son bots. Exacto. Prácticamente puede uno generar comentarios al azar. Es fácil también como detectar si existe mucha información que viene de los bots. Pero obviamente esto lo tienen que hacer personas que son especialistas en el área y que pueden entender cómo es el comportamiento de estas redes. Volviendo al tema del Big Data, ¿cuáles son las áreas donde más está siendo utilizado en estos momentos? Tú mencionabas el caso de la publicidad, donde ahí hay una herramienta que es bien significativa, el comercio, pero también entiendo que se utiliza en salud y en otras áreas donde es bien relevante porque puede entregar información clave para tomar decisiones, incluso de políticas públicas.
Claro, nosotros usamos como dos palabras clave. La información nos entrega valor y ese valor nos ayuda a predecir qué es lo que va a pasar, ya con un cierto nivel de exactitud. Ahora, lo que se usa, por ejemplo, en medicina es lo que uno trata de hacer es ver cuál es el comportamiento de los individuos en base a diferentes parámetros. Entonces, lo que uno entiende es qué es lo que está pasando con estas personas, tienen ciertos síntomas, y en base a eso tratar de predecir algún tipo de enfermedad y obviamente estar más preparado. En el área, por ejemplo, del retail, es todo lo que tenga que ver con la oferta y la demanda que uno pueda entregar, el tema de cómo posiciono mis locales, de qué manera distribuyo mis productos, de qué manera yo tengo stock o que no tenga quiebre de stock en base a mi información histórica. Podríamos verlos, por ejemplo, a través del transporte. Hoy en día tenemos muchos datos que estamos capturando de las autopistas y lo que uno puede hacer es tratar de ver, dependiendo de la vía que vaya cada persona y de la información esta que me indica que podría haber un posible accidente en base a la conducta que tienen las personas en la autopista, ¿ya? También, por ejemplo, podemos recolectar datos de texto. Esos datos de texto son una fuente muy rica, por ejemplo, para los comercios que, como decíamos, por ejemplo, de un restaurante, de un supermercado, hacer recomendaciones. Eso es súper rico. O sea, uno sabe que, por ejemplo, en Netflix el 75% de las películas que uno ve, es decir, 3 de cada 4 películas que uno ve son a través de recomendaciones. Es decir, si yo vi y la persona que está muy unida a mí o tiene un perfil parecido, vio alguna película, obviamente me lo van a recomendar. Entonces todo esto se utiliza mezclando los datos y luego estos datos tratando de entender y ver qué va a pasar el día de mañana. Que es parte de lo que hablamos en términos de inteligencia artificial, sí, ¿no? Sí, que claro, está muy unido. Se alimenta de esos datos. Claro, los datos por debajo se almacenan en una estructura muy eficiente, se pueden consultar de manera muy eficiente y luego existen diferentes estrategias, en particular está todo lo que es la inteligencia artificial, que lo que ayuda es tratar de entender cómo funciona esto y cómo se unen, cómo existen sistemas de recomendación para que uno pueda tener una mejor estrategia, ya sea de marketing, de ventas, o tratar de predecir algún accidente, tratar de predecir alguna enfermedad. Y se usan mucho también en la banca, por ejemplo. Nosotros podemos saber si una persona va a cometer o no un cierto fraude en base a cierto comportamiento. Ahora, hay que tener muchos datos para esto. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo como extranjera cuando llegué a Chile, claro, para el banco yo era una persona que no tenía información, no tenía historial. Entonces, ¿cómo me iban a dar un crédito? ¿Qué es lo que uno hace con eso? Estratégicamente empieza a generar una cierta información, un cierto histórico, pidiendo crédito, porque el banco tiene que comprobar efectivamente que uno ha tenido un buen comportamiento o no para empezar a eso de a poquito, decir, ahora te ofrezco esto, ahora te ofrezco esto. Tú pagaste ya, entonces en base a ese comportamiento es donde van viendo qué más me pueden ofrecer. Cuando hablamos de datos del sistema financiero, de salud u otros, estamos hablando de información que es muy sensible. Sí. Y ahí hay una pregunta que es clave. ¿Quién maneja nuestros datos? ¿Quién está encargado de procesar esos datos y qué seguridad da en términos de el uso de esos datos? Yo te puedo hablar desde el ámbito, yo no analizo Twitter, que eso es una fuente abierta, y eso es bastante complicado y uno tiene que saber, siempre el ejercicio que uno hace es decir, tengan cuidado con lo que uno publica en fuentes que son tan abiertas, porque claro, uno publica en Facebook, pero en Facebook el tema es que uno tiene, por ejemplo, algo cerrado para el círculo en el cual uno está. Ahora, por otro lado, tenemos los datos de las empresas, que por lo general en las empresas es sumamente difícil tener los datos de estas empresas. Las empresas generan ciertos acuerdos de confidencialidad, entonces uno puede tomar estos datos, anonimizarlos, por ejemplo, y no estar trabajando directamente con los datos reales de los usuarios y generar modelos estratégicos en donde uno pueda ver qué es lo que va a pasar y tratar de predecir si es que hay alguna predicción, por ejemplo, de enfermedades, que sería una de las cosas más complicadas de analizar porque uno no puede tratar directamente con la persona. Y trata con datos que uno en realidad no sabe y se los tiene una forma de anonimato en realidad ese dato. Claro, estoy pensando en lo que puede pasar en términos del uso de esos datos personales. Porque en el mismo caso de información mía de salud, que puede ser sensible, puede llevar, no sé, estoy poniendo un ejemplo, pero a mi SAPRE a tomar ciertas determinaciones respecto a cuánto me va a cobrar. Estoy pensando aquí en el futuro, o otro tipo de decisiones que son complicadas en términos de cómo se puede regular eso, hasta dónde se puede llegar con el uso de esos datos
versus lo que tiene que ver con la protección de esos datos personales, ¿no? Para cada uno de los individuos. Claro, es súper difícil. Uno siempre trata de hacer la práctica de tratar de mantener todo prácticamente cerrado. Exacto. Y tratar de entregar la menor información posible. Ahora, esos riesgos está. ¿Quién no ha escrito un mail y en un momento determinado estaba hablando con alguien y dice, ¿me están escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno dice, bueno, hablé sobre un determinado, quiero ir de viaje al sur. Y enseguida uno va a ver el mail o ve en su celular y hay una publicidad en lugar del sur y dice, ¿pero quién? ¿Qué me están escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad existen formas de saber en base a lo que uno pone y sobre todo si son bases de datos abiertas, ¿ya? Que uno puede ir dirigiendo a cuáles son las cosas que me van a ofrecer en realidad. Claro. Entonces hay que tener, realmente cierto cuidado con los datos que uno entrega. Y además es un tema que no está resuelto en términos de la legislación. Estamos como todos viendo hacia dónde se camina en ese sentido para utilizar bien esos datos que son muy relevantes y pueden ser muy beneficiosos, pero también para generar ciertas garantías en el futuro. Sí, siempre se van creando nuevas estrategias y esperamos que esto siga avanzando, pero el riesgo siempre está, entonces uno tiene de todas maneras el cuidado. Hay que partir por ese autocuidado. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. Nosotros nos despedimos. Ya terminamos esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.